Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Gloria al Señor. Oremos. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, Padre amado, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites compartir, Señor, en tu casa, papá, con un grupo de tus hijos. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, que viene directamente de tu corazón. Padre, prepara nuestros oídos para poderla entender. Prepara mi boca, Señor, para poderla transmitir de la mejor manera posible. Y sobre todo te pido la ayuda del Espíritu Santo para que eso sea posible, Señor. Ayúdame, papá. Ayúdanos, Señor. Padre, te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres único, Señor. Tu nombre, Señor, está sobre todo nombre, Dios. Y eso, papá, nos llena el corazón de gozo. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Amén. ¿Contentos? Amén. No trajeron banderas, no trajeron remeras de Argentina, ¿no? Que iban a venir contentos así como yo, que me conseguí la remera de Argentina. Para celebrar, ¿no? Estamos contentos todos. Hay que hacer también la hermana también, está de celeste y blanco, acorde a la Argentina. Vamos, carita. Está la bandera afuera. Y está la bandera afuera puesta, así que somos bien patriotas. Mi idea también es poner acá unas banderas, con estandarte, todo, pero bueno, la estamos pidiendo. Justo ahora se me ocurre poner bandera, anda a comprarla justo ahora. Están por las nubes, así que no vale la pena todavía. ¿Bendecidos? Amén. El sábado pasado no estuvimos en este lugar, porque estuvimos en el picnic, ¿se acuerdan? Ya pasó tanto tiempo, una semana nomás, y parece que pasó muchísimo tiempo. ¿Cómo vuela el tiempo? Qué bien que la hemos pasado. Comimos, la pasamos muy linda, la verdad, los que no pudieron ir, la próxima será. No se lo pierdan porque ha sido de gran bendición. Y esperemos poder ir el año que viene, cuando esté la pileta abierta, así podemos disfrutar de la pileta y pasarla mucho, pero mucho mejor todavía. Amén. Hoy te quiero hablar un poquito sobre la importancia de negarnos a nosotros mismos. Jesús lo hizo y nosotros lo tenemos que hacer exactamente igual. Mateo capítulo 17, y empecemos con la prédica. Hoy tengo tiempo para predicar, igual. Leí despacio. ¿Mateo qué? Bueno, está largo. 17. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Para los que anotan. Canté mucho. 17, 24 al 27. El título dice: el pago del impuesto. Esta es una historia que le pasó a Jesús. Que dice, ¿lo tienen? Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, lo que cobraba las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar a la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extranjeros. Y Jesús le dijo: luego los hijos están exceptos. Sin embargo, para que no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero.
tómalo y dáselo por mí y por ti. Acá la palabra de Dios. Impresionante este pasaje bíblico que me encanta del Señor. En aquel tiempo había un impuesto al templo. Menos mal que nosotros no tenemos el impuesto al templo. Pero había un impuesto al templo que era bastante caro, porque valía, según lo que dice acá, 2 dracmas. O sea que serían casi 2 días enteros de trabajo. Y era bastante carito. O sea que 4 días de trabajo sería la dracma. Cada una valía 2 días de trabajo. Y era un impuesto que tenían que pagar todos. Y era un impuesto que ya se lo habían puesto en la época de Moisés. Allá por Moisés había puesto este impuesto, y después Nehemías lo vuelve a nombrar en Nehemías capítulo 10. Quiero que lo leamos un cachito como referencia. Nehemías capítulo 10. Marca ahí para que no pierda Mateo, que después volvemos. Yo creo que lo leamos como referencia para que veamos qué es lo que pasaba en los tiempos de Nehemías, cuando vuelve a reconstruir el templo, y hacía falta plata para el templo. Entonces Nehemías vuelve a poner la contribución, el impuesto. Nehemías capítulo 10, versículo 32. Nehemías 10, 32. Dice Nehemías: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por los pecados de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Acá está puesto el impuesto que Jesús tenía que pagar. Nehemías capítulo 10, versículos 32 y 33. Acá está el impuesto que tenía que pagar. Era un impuesto para ayudar a la casa de Dios. Era un impuesto para que pueda mantener la casa de Dios. Más allá de las ofrendas, más allá de los diezmos, había un impuesto puesto para que toda la gente que entrara al templo tenga que pagar ese impuesto. Entonces, cuando Pedro estaba entrando al templo, de repente se le acercan los sacerdotes y le dicen: hey, tu maestro paga lo que tiene que pagar, paga el impuesto. Entonces Jesús, al darse cuenta de lo que estaba pasando, lo agarra a Pedro, y antes que Pedro hable, Jesús le dice: ¿está bien que me cobren impuesto a mí? Si era la casa del Padre, el Hijo tendría que estar excepto, no tendría que pagar impuestos. O sea que Jesús tenía derecho a decir: yo no pago impuestos, porque esta es mi casa, esta es la casa de mi papá. En la casa de papá, los hijos no pagan los impuestos. En la casa de papá, los hijos no pagan el plato de comida. El plato de comida siempre está. Las que son padres, madres, saben que el plato de comida siempre está. Será mucho, será poco, pero está. Y cuando se está, se da de todo corazón. Entonces Jesús tenía el derecho de decir: no, pare. Yo acá no hace falta que pague impuestos. Pero Jesús no se mostró así. Jesús dijo: para no ofenderles, yo renuncio a mi derecho. Esto es lo que te quiero hablar el día de hoy. Para no ofender, muchas veces nosotros debemos renunciar a nuestros derechos. ¿Todos tenemos derechos? Sí, tenemos derechos. Pero cuando esos derechos van en contra o pueden hacer mal a un hermano en la fe o a una persona, nosotros tenemos que ser los primeros en querer renunciar a esos derechos. No puede ser que por mi derecho mi hermano se pierda. ¿Entendés? Pues fíjate lo que dice, volvemos otra vez a Mateo. Ya puse un papelito. Volvemos a Mateo 17. Mateo 17. Fíjate lo que dice Jesús en el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderle, vea, haz esto y paga el impuesto por ti y por mí. Sin embargo, para no ofenderle,
paga el impuesto. Qué importante que nosotros podamos tener un corazón de renunciar a nuestros derechos, por más que tengamos pérdida, para que los demás no se ofendan. Tenemos que aprender a no ofender a los hermanos, a no ofender a nadie que se sienta lastimado. Nosotros no estamos para ofender, nosotros estamos para bendecir. Y así lo hizo Jesús. Jesús acá no ofendió a nadie, sino que renunció a su derecho y dijo, bueno, para que no pase nada, mejor andar y pagar el impuesto. Acá tengo varios versículos que hablan sobre renunciar a nuestros derechos. Y creo que empecemos con Romanos, capítulo 15. Fíjate lo que dice el libro de Romanos. Que va siguiendo, ¿no? Renunciamos a nuestros derechos por amor a nuestros hermanos. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 3. ¿Lo tenés? Mirá lo que dice. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 3. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo nos dio un ejemplo perfecto para poder seguir adelante. Cristo acá nos dice la palabra de Dios que no tenemos que agradarnos a nosotros mismos, los que somos fuertes en la fe. ¿Viste? Porque vos cuando estás fuerte en la fe quizás tenés una libertad que los demás no tienen esa libertad. Entonces vos tenés que aprender a renunciar a esa libertad para poder agradar a tu hermano y que tu hermano no se pierda ni se vaya por el camino equivocado. ¿Va siguiendo? Un poquito más arriba, Romanos capítulo 14, 21, que está justo arriba, lo tengo acá. Romanos 14, 21. Escuchá lo que dice acá, esto es tremendo lo que dice Pablo. Yo no sé si lo puedo hacer. ¿Lo tenés? 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Vea lo que es renunciar a tu derecho. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu derecho para que tu hermano no se ofenda? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tres cosas. Tropiece, o sea que se parte del camino de Dios. Después dice se ofenda, empieza a haber odio en su corazón. Y el tercero, que se debilite, o sea que la fortaleza que tenía empieza a debilitarte y está a punto de caer. Nosotros tenemos que tener cuidado que hay hermanos que parecen firmes, pero cuando empiezas a hablar con ellos no están firmes en la fe. Apenas están viniendo arrastrando a los caminos de Dios, apenas les cuesta tanto. Y nosotros que quizás sí estamos firmes y tenemos una libertad en el Señor, tenemos que renunciar muchas veces a esa libertad para poder acoger a nuestros hermanos y enseñarles a estar firmes en Dios. No chocando contra ellos, sino negándonos a nosotros mismos. Primera de Corintios, capítulo 8. El Señor me viene hablando mucho de esto, de renunciar a nuestros derechos. Capítulo de Corintios, capítulo 8, versículo 9 al 13. Te estoy mostrando todos los versículos que están en la Biblia de no hacer caer a tu hermano, de renunciar a tu derecho, en favor de los demás. ¿Lo mostraste? Dije del versículo 9.
1 Corintios 8, 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Poner a tu hermano en primer lugar. Poner a tu hermano renunciando a tus derechos, realmente dejando las cosas de lado. Pasa que el problema que tiene hoy en día el cristianismo, o la iglesia del Señor, es que está muy concentrada en ellos mismos. Estamos tan concentrados en nosotros mismos que hemos dejado de mirar la debilidad de los demás. Hemos dejado de mirar la necesidad del pueblo de Dios. Hemos dejado de mirar lo que está pasando mi hermano, los sufrimientos de mi hermano, las vidas que está llevando mi hermano. Nos hemos olvidado de empezar a mirar aquel por el cual Cristo también murió. Y el hecho de habernos olvidado de eso nos lleva también a olvidarnos de que no tenemos derecho delante de Dios. Y que la palabra de Dios nos llama a siempre poner a mi hermano por delante mío. A siempre pensar en el bienestar de mi hermano por encima del mío. Es hora que la iglesia del Señor vuelva a estos conceptos. Es hora que la iglesia del Señor empiece a renunciar a sus derechos para hacer el bien a los demás. Más siguiendo, no quiero decir que vos lo estés haciendo. Yo lo que quiero decir que es la iglesia en general del Señor. Es tiempo de empezar a mirar a los demás. Empezar a bendecir a los demás. Porque cuando nosotros empezamos a mirar para los costados, dejamos de mirar para adentro, para uno mismo. Entonces cuando yo empiezo a dejar de mirar para mí mismo, dejo de quejarme. Dejo de mirar mis debilidades. Dejo de mirar lo mal que estoy. Dejo de quejarme todo el tiempo, de tirar la bronca a Dios por lo que estoy viviendo. Dejo de pensar en mí y empiezo a pensar un poquito en los demás. Entonces cuando yo empiezo a pensar en los demás, ahí es donde Dios viene y me bendice. Ahora te lo voy a mostrar cómo Dios viene y te bendice de forma sobrenatural, pero primero es necesario que dejes de pensar en vos mismo. Ahí nomás, 1 Corintios 9, versículo 19, que está ahí al lado. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo, tremendo Pablo. Si lo decía él, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? Un versículo preferido de los míos que me encanta. 1 Corintios 9, 19. Dice, por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, esclavo de todos, para ganar a mayor número. Qué necesario es volver a esta palabra. Qué necesario es que nuestro corazón vuelva a poner a nuestro hermano por delante y volvernos esclavos de nuestros hermanos para poderlos ganar para Cristo. Tenemos que empezar a ganar gente para Cristo. Y la única manera de hacerlo es no pensando en nosotros mismos, si bien somos libres de todo, pero poniendo a nuestro hermano como prioridad. Y digo hermano, y también te podría decir nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro inconverso, como necesidad. Pues para eso estamos, para ayudarlos a ellos también, para bendecirlos. ¿Sabías que estamos para eso también? No solamente para cuidar a la gente que está acá adentro, sino también para cuidar a los que están afuera. Pues tenemos que ser ejemplo para que los que estén afuera quieran empezar a venir. Entonces si ellos ven que vos los estás mirando constantemente, con el deseo de ayudarlo, con el deseo de bendecirlo, con el deseo de cuidarlo, de presentarle a Cristo, estas personas van a querer conocer al Dios que vos tenés. Van a querer estar de tu lado. ¿Amén? Cuando nosotros aprendemos a renunciar a nuestros derechos, viene lo siguiente. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 17, el mismo. Fíjate lo que pasó por haber renunciado. Cuando vos renunciás a tus derechos,
en pos de tus hermanos, de la gente que está alrededor tuyo, cuando vos renunciás a esos derechos, Dios empieza a obrar en tu vida de forma sobrenatural. Quizás por eso el Evangelio no te resulta, porque estás demasiado concentrado en vos mismo. Entonces, cuando vos estás concentrado tanto en vos mismo, estás cortando la poderosa mano de Dios para bendecirte. Fíjate lo que dice el versículo, es tremendo. Versículo 27, Mateo 17, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatiro, que vendría a ser como 10 dracmas. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. O sea que en un momento a alguien se le cayó 10 dracmas, un estatero, se le cayó al mar. En algún momento, un pez agarró y se lo puso en la boca y no se lo tragó, sino que lo llevaba en la boquita. En algún momento Pedro agarró y tiene un anzuelo. Dice que el anzuelo, acá no dice que el anzuelo tenía carnada. Echa el anzuelo. Tiene un anzuelo. Y el pez, con la moneda en la boca, pudo agarrar el anzuelo. ¿Te das cuenta lo loco que es esto? Anduvo por ahí el pez esperando a que Pedro tirara, agarró con la boca y agarró el anzuelo igual. Lo pudo sacar, Pedro abrió la boca y estaba ahí la moneda. Mirá cómo Dios proveyó sobrenaturalmente, porque decidieron no ofender al hermano, no ofender a los demás, negarse a sí mismo, le abrió la mano a Dios para que se pueda mover de una forma sobrenatural. Lo mismo Dios va a hacer con tu vida. Cuando vos empieces a negarte a vos mismo, cuando vos dejes de pensar solamente en vos, cuando vos dejes de pensar que sos el centro del mundo, que todos los problemas los tenés vos, que todas las cosas que pasan son contra tuya, que todo es para vos, que todo está en contra, que todos estamos en contra tuya, cuando dejes de pensar así, vas a poder empezar a ver la mano de Dios a tu familia. Cuando te empieces a negar a vos mismo, cuando empieces a pensar por lo demás, vas a ver a Dios moverse con poder. Hay unos nombres de Dios que se llama Jehová Jireh. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Jehová Jireh? Mi proveedor. Acá podemos decir Jehová Jireh, porque proveyó la moneda para que puedan entrar. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y ponemos a los demás por encima nuestro, activamos a Jehová Jireh a favor nuestro. Tenemos un montón de ejemplos de Jehová Jireh. Porque la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, hace que se active Jehová Jireh. Mateo 6, 33. Es muy conocido el versículo. Lo voy a buscar para no decirlo mal, como digo siempre, porque me lo sé de memoria, pero como también. 6:33. Acá dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros empezamos a buscar las cosas de Dios, las cosas de los demás, en vez de las nuestras propias, cuando dejamos de mirar nuestro ombligo, cuando dejamos de preocuparnos tanto por nosotros y nos ponemos las pilas mirando a los demás, cómo ayudarlos, cómo bendecirlos, cómo asistirlos, cómo agradar más a Dios, se activa el reino de los cielos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo tenemos de forma natural, había un montón de ejemplos para notar de cómo Dios se movió en forma natural cuando empezaron a negarse a ellos mismos. Y anoté un par acá, pero solamente como referencia, me gustaría compartirlo con vos. Génesis capítulo 22. Acá vemos la negación más grande de Génesis. ¿Se acuerdan de este versículo? De este capítulo, perdón, de Génesis 22. Génesis 22 nos habla de cuando el padre Abraham, Dios le pide a su hijo en sacrificio. Mirá si este tipo no se negó a sí mismo. Génesis capítulo 22.
¿Lo tenés? Vamos al versículo número 1 que tenemos aquí. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso es negarse a uno mismo. Acá Dios le pide a su hijo, y no a cualquier hijo, sino al hijo que amaba, a Isaac. Pues yo me lo imagino acá. Abraham ya había tenido a Ismael, a su otro hijo. Entonces yo me lo imagino a Dios pidiéndole, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué hubiese llevado a Abraham? A Ismael, que no lo quería, que no es que no lo quería, pero su gran hijo era el que estaba con Sara, era Isaac. Pero Dios se lo aclara bien, no cualquier cosa, sino al que realmente amas, a Isaac. A ese quiero que me lo traigas y me lo sacrifiques. ¿Estás dispuesto realmente a negarte a ti mismo? ¿A entregarle a Dios un regalo que Dios realmente te haya dado? Yo con esta historia estoy asombrado realmente. Yo no sé si a Dios le daría los regalos que Él me ha dado. Pero a veces Dios te lo pide. A ver si estás dispuesto realmente a dárselo. A ver si estás dispuesto a negarte a vos mismo y hacer lo que Dios te está pidiendo. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Acá vemos la fe de Abraham. No cuando dijo, iremos y vendremos. Yo creo que la fe de Abraham se demuestra acá, en levantarse bien de temprano e ir a hacer lo que Dios nos pide. Ahí es donde se demuestra la verdadera fe de Abraham. No es cuestión de después, cuando ya estás en el camino, cuando ya estás incubado, no. Sino levantarte bien de madrugada, no dudarlo, no pensarlo tanto, no meter tanta excusa, sino si Dios te lo está pidiendo, hacer. Si Dios te lo está pidiendo, hacer. Me acuerdo de una historia allá de un hermano que dice, ¿sabes qué Dios me está diciendo? Yo tengo que entregar este auto. Pero me lo compré hace poco el auto y me lo tengo que entregar y Dios me lo está diciendo. Entonces yo como buen siervo de Dios, agarro y le digo, pensar. Hace años, ¿no? Pensar. Mirá que un auto es un auto, hermano, pensar. Entonces dice, no, pero el Señor me lo está pidiendo, y lo dudó tanto que al final no lo entregó el auto. Y se lo robaron. No fue bendecido ni la persona que lo tenía que dar, ni siquiera él. Por haber dudado y no haberlo hecho inmediatamente. Cuando Dios pone algo en tu corazón, lo tenés que hacer. Cuando Dios te pide algo que dejes de lado, hacerlo. Cuando Dios te pide que lo des, dale. Hacerlo. Porque Dios después te lo va a bendecir. Sabemos cómo termina la historia, ¿no? Hace falta que la siga. Lo lleva hasta allá, lo va a matar, el ángel le dice no lo mates, Abraham mira así para el costado y va el cordero, va el carnero ahí entre los cuernos metido, lo agarra y lo sacrifica. Y ahí donde dice Jehová Jireh, ahí donde aparece el nombre de Jehová Jireh, que realmente sería el versículo 14 del 22 de Génesis, y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, es dicho hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh realmente solamente se usa para este momento, porque significa Jehová proveerá el cordero para el sacrificio. O sea que la única vez que se dice Jehová Jireh es acá. Jehová Jireh, el cordero para el sacrificio. Y era una cristología, era que Jehová iba a proveer el cordero para el sacrificio, Jehová Jireh. ¿Sí? Muchas veces lo usamos para muchas cosas, pero Jehová Jireh se refiere más que nada a ese versículo. Jehová proveerá el cordero para el sacrificio. ¿Sí? Entonces lo vemos acá que Abraham al negarse tuvo una gran bendición porque Dios intervino y no se llevó a su hijo. Negarse a uno mismo trae todo su beneficio. Primer libro de Reyes, capítulo 17,
También muy conocida la historia. Estamos aprendiendo a decir bien las cosas. Buenas veces. Pero lo tuve que pensar, no me sale automático. Primer libro de Reyes, capítulo 17. También vemos a alguien que se ha negado a sí mismo. Ya lo predije, por lo tengo en azul esto. Versículo 8. Por negarse vio la gloria de Dios. Primer libro de Reyes 17, versículo 8 al 15. Vamos a leerlo rapidito. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, a Elías, ¿no? Vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Escuchá lo que dice acá, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Acá tenemos a una mujer, a la viuda de Sarepta, que se negó a sí misma, que tenía ese poquito de harina, ese poquito de pan, y ahí iba a hacer una torta, y se iba a dar a su hijo, y con eso era el único sustento que tenía de vida. Y si comían eso, después se iban a morir. Si yo hubiese pensado solamente en ella, solamente en su hijo, comían ese poquito, se morían. Por eso es importante entender el hecho de la negación. Acá la viuda de Sarepta se negó a sí misma. Ella prefirió primero hacer lo que Dios le mandaba, preparó la torta para el profeta, y el profeta bendijo su casa y Jehová hizo un milagro tremendo. Imagínate, una tinaja que vendría a ser como un jarrón, un poquito más grande que este, calculo. Entonces empiezan a echar así harina, lo ponen ahí, empiezan a amasar, hacen torta. Para el otro día, a ver si queda un poquito más, vuelvo a tirar harina, la vuelvo a poner ahí y vuelvo a hacer la torta. Van al tercer día, y así no sé cuántos meses estuvieron, porque esta sequía duró 3 años y medio. No sé cuántos meses estuvieron ahí, la tinaja vacía, echaban y salía harina. La tinaja de aceite vacía, echaban y salía aceite. Esa es la mano de bendición de Dios que te quiere bendecir hoy en día, pero no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Preferimos lo seguro, preferimos el poquito de harina, el poquito de aceite, por más que sepamos que después no hay nada. Porque cuando no nos negamos a nosotros mismos, después no hay nada. Porque cortamos la mano de bendición de Dios. Dios puede hacer grandes bendiciones para tu vida. Yo conozco cada testimonio también de esas cosas que puedo decir: wow, no puede ser. No puede ser que una persona, una vez escuchaba un testimonio, una persona se le quedó el auto y solamente tenían agua. Y empezaron a hablar y el Señor le dijo: ¿echa el agua? ¿Cómo voy a echar agua al motor? Se echa a perder el motor, se echa el agua. Entonces el tipo tuvo que negarse a todos sus conocimientos, agarró la botella de agua, ¡pah!, a la nafta, como si fuera nafta. Prendió, ¡rum!, arrancó el auto. Impresionante. Yo creo esos testimonios.
Si Elías lo hizo, ¿por qué Dios no se va a mover hoy en día igual? Si es el mismo Dios. Es el mismo Dios de Elías, es el mismo Dios que tenés vos, que tengo yo. Es el Dios que está esperando que nosotros activemos la fe simplemente negándonos a nosotros mismos. Negando nuestra incredulidad, nuestro conocimiento, nuestros miedos. Negándonos. Es tiempo de empezar a negarnos a nosotros para empezar a ver la gloria de Dios. Testimonio así también tremendo, porque le marcaban el tanque vacío, todo vacío, del auto, y no sé cuántos kilómetros hizo. Acá se queda, acá y el auto andaba, llegó a la estación de servicio, se apagó, y fue con el envión. En la bajadita, porque se pusieron a orar a Dios. Empezaron a tener fe en ese Dios. Yo creo que hoy en día no estamos viendo la poderosa mano de Dios porque nos está faltando eso. Está faltando el hecho de empezar a negarnos y empezar a creer. Negarnos a nuestra incredulidad, a nuestros miedos, a nuestros pensamientos. ¿Será? ¿No será? No lo sé. Yo lo que sé es que si me niego, activo a Jehová Jireh. Activo a Jehová proveedor. Uno más y nos vamos. Juan capítulo 6, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver a un nene, a un chico, que dicho sea de paso, el sábado que viene tenemos la obra de teatro, así que te esperamos. La obrita acá del pesebre viviente, no te la podés perder, te estamos esperando, Venita va a estar muy, pero muy bueno. Juan capítulo 6, versículo 9. ¿Se acuerdan de esto? De la pesca, de la multiplicación de los alimentos, alimentación de los 5.000. Versículo 9. Viene Felipe y trae, Felipe con Andrés, traen a este muchacho delante de Pedro y dice, aquí este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos más. ¿Qué es esto para tantos? Había un gran problema, había muchísima gente reunida en ese lugar, no había para ir a comprar tanta comida. Entonces Jesús dice, denle ustedes de comer. Entonces ellos salen desesperados a ver qué había de comer. Y una forma de cargada, una forma de risueña, lo traen al nene. Y el nene dice, yo tengo para comer. Yo tengo, ¿cuántos panes eran? 5 panes me lleno. Yo con 5 panes me lleno. Y 2 pececitos que sabe cómo como. Pero el nene se llevó así. El nene agarró eso y lo puso en las manos de Jesús. ¿Tenía para comer? Tenía para comer. Pero él prefirió negarse a sí mismo. Él decidió creer que Jesús podía hacer algo con eso. Y dice que alimentó a 5.000 hombres. Calculé que estaban todos casados, serían 10.000. Calculé que tenían 4 pibes cada uno, 50.000 personas. Dio de comer cerca de 50.000 personas. Y algún perrito también seguramente había por ahí. Solamente porque un nene decidió negarse a sí mismo y poner las cosas en las manos de Jesús. ¿Estás dispuesto a negarte a vos mismo? Efesios capítulo 13, versículo 20. Ya estoy terminando. Negación. Tenemos que negarnos para activar la mano de Jehová Jireh a nuestro favor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Tremenda palabra. ¿Lo tenés? Escucha lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Él, aquel que es poderoso, Jesús, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, mucho más abundante de lo que vos pensás, mucho más abundante de lo que vos tenés. Si estás dispuesto a negarte a vos mismo, si estás dispuesto a poner las cosas en las manos del Señor,
Aquel es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No hay forma de entender lo que Dios va a hacer con esto. No hay forma de ponerle un límite. ¿Será hasta acá? ¿Me niego en esto y será que Dios me dará 5 más? No sé si te dará 5 más. Quizás te dé 10.000 más. Porque dice que da mucho más abundantemente de lo que pedimos y aún de lo que entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. El poder de la fe. Si vos no estás dispuesto a negarte a vos mismo, te está faltando fe. La viuda de Sarepta veía un poquito de harina y un poquito de aceite. Pero ella veía con fe. No solamente se quedó mirando lo que veía en sus ojos naturales. Pues como decíamos la otra vez, el miércoles, nosotros andamos por fe, no por vista. Si vos te quedás mirando lo que tenés, siempre vas a mirar tu propio ombligo. Y la iglesia del Señor no funciona así. El que mira solamente por sí solo, se queda solo. El que mira por el cuerpo de Cristo, activa a Jehová Jireh. Prepárate porque Dios te quiere bendecir. Prepárate que si vos seguís negándote a vos mismo, si vos estás dispuesto realmente a poner a Dios por primer lugar, si vos estás dispuesto a poner las cosas, lo poquito que tengas, en las manos de Dios, vas a activar el nombre de Jehová Jireh. Pero como decíamos al principio, en Filipenses, ya cuando termino, que está atrás de Efesios, que fue el primer versículo que leímos, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tremendo. Nosotros queremos activar a Jehová Jireh, pero nosotros en Jesús tenemos un nombre aún superior, aún mayor. Hasta el sumo que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es superior, porque Él tiene un nombre superior a todo nombre. ¿Por qué? Nosotros tenemos acá a Jehová Jireh, tenemos a Jehová Rafa, tenemos a Jehová Montón, pero en el nombre de Jesús se unen todos esos nombres. Tenemos un nombre aún más poderoso, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. En Jesús tenés un nombre que es superior a todos los nombres. Estamos buscando activar a Jehová Jireh, cuando de nuestro corazón y de nuestro lado está Jesús, que es nuestro abogado, que es nuestro hermano mayor, que es Dios mismo, y Él está dispuesto a bendecirte. Pero es necesario que aprendamos a negarnos a nosotros mismos primero. Yo no sé si entendiste lo que Dios te quiere decir el día de hoy, pero cree porque Dios te va a bendecir. Cuando dejes de ser el centro de tu preocupación, Jehová te va a bendecir. Jesucristo mismo te va a bendecir. Cuando dejes de ser el centro de tus pensamientos, de tus fuerzas, dejes de pensar solamente en vos, Dios te va a bendecir. Empezá a negarte y empezá a ver la gloria de Dios. Amén. Esa es la palabra que Dios me había dicho para que te compartan el día de hoy. Espero que te haya sido de bendición, espero que hayas entendido. No es que estoy diciendo que no lo estás haciendo. Estoy diciendo que Dios te quiere llevar a un nivel aún mayor. Siempre. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Prepárate porque vas a ver la gloria de Dios. Pero prepárate porque Dios pide otro nivel, aún más todavía para esto. Aún un poco más. Y si no lo estás haciendo, déjame decirte que Dios tiene grandes cosas para vos. Y no te puede bendecir más, porque solamente estás pensando en vos mismo. Y Dios tiene grandes cosas para aquellos que se preocupan por lo demás. Porque Él no se fijó en ser igual a Dios, como cosa con que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y, tomando forma de siervo, bajó y fue a la cruz.
por vos y por mí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que por más que tengamos todas las cosas en las manos, empecemos a negarnos a nosotros mismos, bajemos y vayamos a la cruz. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Me gustaría que esta oración realmente no te distraigas y prestemos atención a la oración. Pero tomemos, hay tiempo, tomemos unos 2 minutos, no va a ser larga la oración, pero necesito que realmente te concentres en lo que estás diciendo. Porque Dios te habló hoy, yo estoy seguro. Y el Señor te quiere bendecir de una manera que no tenés idea. Pero es necesario que empecemos a mirar a los demás también. Que nos empecemos a preocupar por el resto. Que nos empecemos a negar a nosotros mismos. Y vas a ver como un perro, un gato, un pájaro traerá esa moneda en la boca que tanto estás necesitando, esa provisión, y te la dará. Porque Jehová mira tu corazón y si te negas a vos mismo, Él te bendecirá. Él hará maravillas para aquellos que creen. Porque solamente los que se niegan a sí mismos tienen que haber creído. Tienen que haber aprendido a creer en Jehová, en nuestro Dios, en Jesucristo. Si no, no lo haces. Si no, estás confiando en tus propias fuerzas y Dios queda fuera de la ecuación. Y así Dios no puede bendecirte. Señor y Dios, Padre amado, esta palabra que me has dado hoy para compartir, espero poder haber sido claro, Señor. Poderla compartir tal cual sale de tu corazón, papá, para cada uno de nosotros. Poniéndote a ti en primer lugar, Señor, y después a mis hermanos. A cada uno de ellos en segundo lugar, Señor. Y cada uno de nosotros quedamos en tercero, cuarto, no importa, Señor. Solamente queremos agradarte a ti, papá. Y si lo que hacemos lastima a algún hermano, Señor, tenemos que pensarlo y cambiar la forma de hacerlo. Porque tú has muerto por ese hermano, Señor. Te has entregado en esa cruz por ese hermano. Papá, has sufrido. Has derramado sangre, Señor, por nuestro hermano. Igual que por nosotros, papá. Y si nosotros somos firmes en la fe, papá, tenemos que cuidar la débil conciencia de nuestro hermano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día a cambiar, a dejar de lado, Señor, esas cosas que no te agradan. A morir a nosotros mismos, Señor. A negarnos a nosotros mismos. Y empezar a confiar en ti, Señor. Que tú harás, tú proveerás, Señor. Así como a Isaac, Señor, tú lo salvaste y pusiste un cordero para que puedan sacrificar, Señor. O a la viuda, no paró el aceite, no paró la harina, Señor, de esa tinaja, porque simplemente te creyó. O ese niño, Señor, que con un poquito de pan, algunos peces, Señor, tú hiciste un gran milagro y alimentaste a tantas personas, Señor. Hay tantos ejemplos en tu palabra, mi Dios. Nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros. Ayúdanos, Señor. Porque a ti sea la gloria y la honra por nuestras vidas, Señor. Y si no son vidas negadas a sí mismas, son vidas avaras. Son vidas rebeldes, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Porque nuestra carne tira, Señor, y queremos hacer lo que nos gusta. Pero tu palabra, Señor, nos manda a negarnos para ser bendecidos. Y así lo haremos, Señor. Veremos tu mano poderosa moverse a favor nuestra, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer simplemente tu voluntad. En tu nombre, Jesús, te pido que nos cuides en el regreso a casa. Te pido que nos bendigas, Señor. Te pido que si hay algún enfermo en tu congregación, Señor, los esté sanando, mi Dios. Y no permitas que se apague el fuego de mis hermanos, papá, que no han venido en el día de hoy. No permita, Señor, que Satanás haga morada en sus corazones, en sus pensamientos. Y abre la ventana de los cielos sobre todo lo que han de venir aquí, Señor. Padre, bendice a nuestros pastores. En el nombre de Jesús, que tu palabra esté en ellos, Señor. Dale aliento, dale fuerza, mi Dios. Lo esperamos la semana que viene para disfrutar con ellos. Padre, a ti te damos la gloria y la honra en tu nombre, Jesús. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Te voy a contar una más. Había una vez un dentista que tenía un campo y en el campo mandó a plantar piñas. Entonces empezaron a crecer las piñas, que son la ananá. Empezó a crecer la ananá. Entonces este dentista
Cuando iba a comer ananá, vinieron los que él había contratado para plantar la viña, venían y se llevaban la ananá y se la comían ellos. Entonces este hombre se enoja. Dice, ¿cómo me van a sacar? ¿Me están robando? Entonces los obreros le decían, no, nosotros la plantamos, nosotros la comemos. Entonces el dentista se enoja y dice, no puede ser. Si en mi campo, en mi semilla, yo les pagué a ellos porque la planten, ¿cómo se la van a comer? Entonces se enoja mucho el dentista, agarra y arranca todas las viñas que plantaron. Y las planta él mismo. Esperan 2 años y la gente le robaba igual. Entonces este hombre dice, enojadísimo para que no le roben las cosas, contrata 2 perros grandotes, compra 2 perros grandotes para que muerdan a toda la gente que le venía a comer las piñas. Entonces, a 2 meses de haber comprado los perros, dice que este hombre se fundió. Era dentista y nadie más pudo ir a su consultorio. Entonces el tipo se desesperó y fue a buscar a los pacientes, a los clientes. ¿Por qué no venís a mi consultorio? Porque le tengo miedo a los perros. A veces lo que nosotros ponemos para defendernos son aquellas cosas que espantan a los demás y terminamos fundiéndonos nosotros. Si el tipo, dice que el tipo después sacó los perros y dejó que la gente venga a comer gratuitamente de sus viñas, dice que ya se comían casi todas y le dejaban 2 o 3 para él y él podía disfrutar de la gente y disfrutar de sus 2 o 3 viñas. A veces lo que ponemos para defendernos, esas barreras, son las barreras que prohíben que seamos bendecidos por Dios. Así que prepárate, hermano, porque sacar los perros de tu vida y Dios te va a bendecir. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el miércoles que viene para otro público. Sí, bendiciones.